En Navidad recibí una tarjeta y mi nuera me obligó a leerla. Las rosas son rojas, las violetas azules. No queremos abuelitas enfermas. La Navidad no es para ti. Todos se soltaron riendo. Al día siguiente me fui del país, y no sabes cuánto me alegra tenerte aquí leyendo esto. Sigue mi historia hasta el final, y dime desde qué ciudad me estás leyendo, para ver hasta dónde ha llegado. Las luces del árbol de Navidad se desdibujaban entre mis lágrimas mientras sostenía la tarjeta con mis manos temblorosas. Un reflejo rojo y verde cayó sobre mi regazo como si fuera confeti cruel. Apenas podía leer las palabras del impacto. Las rosas son rojas, las violetas azules. No queremos enfermarnos, abuelita. Esta Navidad no es para ti. La sala estalló en carcajadas. La risa fuerte de mi hijo David se mezclaba con la risa chillona de su esposa Suri, mientras la hermana de ella aplaudía como si acabaran de contar el mejor chiste del mundo. Hasta mis propios nietos, Emma y Jake, se tapaban la boca para disimular la risa. Aunque, en los ojos de Emma, de 10 años, alcancé a ver algo de confusión. Y Dios mío, Suri, eres tremenda, dijo David, sin dejar de reír, limpiándose las lágrimas de los ojos. La cara de mi mamá no tiene precio. Miré a mi hijo, de 42 años, el mismo que crié sola desde que su papá nos dejó cuando él tenía apenas 12. El mismo por quien trabajé turnos dobles para pagarle la universidad, a quien apoyé cuando fracasó en varios negocios, a quien ayudé a comprar esta misma casa donde estábamos sentados. Y ahora, me miraba como si fuera el remate de un chiste que llevaba años esperando contar. Suri, sentada en el descansabrazos del sillón de David como si fuera una reina, sonreía satisfecha. Sus uñas perfectamente arregladas daban golpecitos en su copa de vino, mientras observaba mi reacción. A sus 38 años, tenía esa belleza pulida que solo se consigue con tratamientos caros y una vida sin preocupaciones reales. Su cabello rubio brillaba con la luz de la chimenea mientras me observaba, como si fuera un experimento raro. Fue una broma, Myrtle dijo con una voz dulzona y falsa. Sabes que te queremos. Solo pensamos que sería mejor que pasaras las fiestas en un lugar más adecuado para tu condición. Mi condición. El Parkinson. Se los había contado hacía 6 meses, creyendo que me apoyarían, que entenderían. Pero en lugar de eso, lo usaron como pretexto para hacerme a un lado, para hacerme sentir como una carga. ¿Dónde exactamente sería adecuado?, pregunté en voz baja, apenas audible por encima del fuego. Suri volteó a ver a David, con esa mirada de nos entendemos que solo tienen las parejas. Hay lugares muy buenos para personas en tu situación. Centros donde te pueden cuidar bien, donde estás rodeada de gente que entiende lo que estás viviendo. Sus palabras me pegaron como si fueran bofetadas. Centros. Gente que entiende. Estaba hablando de mandarme a un asilo. De esconderme. De quitarme del medio para no avergonzarlos con mis temblores, o si me llegaba a caer. Yo me las arreglo sola, dije, aunque la voz me temblaba tantito. La doctora Martínez me dijo que apenas estoy en las primeras etapas. Que pueden pasar años antes de que necesite cuidados especiales. Pero ¿qué esperarse?, interrumpió la hermana de Suri con ese tono alegre y medio hipócrita. Más vale prevenir que lamentar, ¿a poco no? Y siendo sincera, Myrtle, se te ve que vas abajo. La semana pasada, que viniste a cenar, tiraste vino en la alfombra blanca. Me acordé clarito de esa noche. Había llevado una botella de Merlot, carísima, que no estaba en mi presupuesto con lo que me da el seguro. Pero Suri había dicho que iba a tener invitados y quería quedar bien. Cuando serví el vino, me tembló un poquito la mano y se chorrearon unas gotas en su alfombra impecable. Suri se agachó de inmediato para limpiarla, suspirando fuerte y murmurando cosas sobre las manchas, mientras sus amigas nomás se quedaban viendo en silencio, con cara de incomodidad. Apenas fueron unas gotas, protesté. Pero en cuanto lo dije, sentí lo débil que sonaba, y lo a la defensiva que me oía. Esta vez dijo David con ese tono condescendiente que tanto me cala. Pero ¿y la próxima? ¿Y si te caes y te lastimas? ¿Y si dejas la estufa prendida y se quema la casa? Nos preocupamos por ti, mamá. A cualquiera lo habría convencido el tono de su voz, pero yo lo conozco.
Pude ver el cálculo detrás de sus palabras. David siempre fue hábil para disfrazar su egoísmo de preocupación. Desde niño. Cuando quería una bici nueva, era porque la otra ya no era segura. Cuando pedía ropa cara, era porque la otra le bajaba la autoestima y le iba a afectar en la escuela. Volteé a verlos, uno por uno, todos esos rostros que me miraban como si ya no estuviera ahí. Como si yo no tuviera derecho a opinar sobre lo que venía para mí. Emma, aburrida, ya había vuelto a jugar con su tableta nueva. Jaque armaba algo con sus legos, de vez en cuando me echaba una mirada, con lo que parecía lástima. El árbol de Navidad llenaba una esquina del cuarto, con sus ramas pesadas de adornos que yo misma había ido juntando con los años. Muchos se los regalé a David cuando compró esta casa. En la punta del árbol estaba el ángel de mi abuela, el mismo que decoraba todos los árboles de mi infancia. Y sin embargo, ahí sentada, me sentía como una extraña, en una casa ajena. Necesito un poco de aire, dije, levantándome con cuidado. Sentía las piernas flojitas, aunque no sabía si era por el Parkinson o por el puro susto de la noche. Claro, mamá, dijo David sin levantarse, ni intentar ayudarme. Tómate tu tiempo. Caminé despacio hacia la puerta trasera, pasando por la cocina, donde todavía estaban los restos de la cena de Navidad regados por todas las encimeras. Esa cena la había cocinado yo, aunque Suri no paraba de decir que mejor no tocara tanto porque podía contaminar algo con mis manos temblorosas. Y aún así, todos se sirvieron doble. Mientras yo apenas toqué mi plato. El hambre ya se me había ido con tanta sugerencia útil sobre lo que me convenía de aquí en adelante. El porche trasero estaba frío y en silencio. Y por fin, por un momento, sentí alivio. Un respiro del calor y el ruido que había allá adentro. Podía ver mi aliento salir en nubecitas mientras me agarraba de la barandilla, intentando calmarme, tanto por dentro como por fuera. Aún tenía la tarjeta en la mano, con la brillantina ya embarrada por el sudor de mis palmas. A través de la puerta corrediza de cristal, los veía seguir con su celebración como si no hubiera pasado nada. Suri andaba presumiendo sus joyitas nuevas, regalos de David que seguramente costaron más que lo que gasto al mes en mis medicinas. Los niños estaban clavados en sus juguetes nuevos, y lo incómodo de la tarjeta ya se les había olvidado. Fue ahí, sola en el frío, que lo entendí clarito. Ya no era parte de su familia. Para ellos, ya solo era un estorbo, una vergüenza que querían esconder, una carga que pensaban aventarle a alguien más. La mamá que se partió el lomo por darle todo a David. La que se quedó sin dormir para ayudarlo en sus tareas, la que trabajó doble para pagarle la carrera. La que se aguantó el hambre más de una vez para no atrasarse con la hipoteca. Ahora era solo una señora enferma que ponía en peligro su vida de revista en los suburbios. Pero lo que no sabían, lo que ni se imaginaban, era que esta viejita enferma tenía con qué defenderse. Tenía recursos. Tenía un plan. Durante años, viví con lo justo, tomé decisiones inteligentes, invertí, ahorré y escondí. Y con ese dinero, sin que se dieran cuenta, les he estado ayudando a mantener el estilo de vida que tanto presumen. Desde las vacaciones en la playa hasta la camioneta nueva que David maneja. El aire frío me picaba en la cara mientras tomaba una decisión que lo cambiaría todo. Si lo que querían era que me fuera, me iba a ir, pero no como ellos pensaban. Ahí, parada en el porche, comencé a planear mi salida. No sabía que esa decisión iba a poner su mundo de cabeza. Me dieron el regalo de Navidad más cruel que alguien puede recibir. La verdad. La verdad de cómo me ven realmente. Y ahora era mi turno de darles un regalo. La mañana después de Navidad, me senté en la mesa de la cocina con una taza de café ya medio frío entre las manos. La casa se sentía diferente, como si algo se hubiera roto la noche anterior. Algo profundo, invisible, pero irremediable. Cada objeto conocido parecía burlarse de mí. Las fotos familiares pegadas en el refri, los agarradores tejidos que Emma me regaló por mi cumpleaños. El dibujo que Jaque hizo de la familia donde yo aparezco, sí. Pero chiquita, separada del resto, como si no encajara. No dormí casi nada. La cabeza me daba vueltas de tantos planes, ideas y caminos posibles. Porque ahora lo tenía claro.
No iba a quedarme sentada esperando a que me echaran. Ellos no sabían con quién se estaban metiendo. El temblor en mi mano izquierda por el Parkinson se sentía más fuerte esa mañana. No sabía si era por el avance de la enfermedad o por el estrés de la decisión que había tomado. Pero al final daba igual. Ya lo había decidido. Lo más difícil fue dar el primer paso, aceptar que esto no era solo una mala racha entre mi familia y yo. No. Esto era lo que realmente eran, o tal vez lo que siempre habían sido, pero que yo no quería ver por estar envuelta en sus palabras bonitas y su falsa cortesía. Me vino a la mente el funeral de Harold, hace 3 años. Como David estaba más preocupado por cuánto iba a costar el servicio que por consolar a su mamá recién enviudada. Como Suri se quejaba por tener que pedir permiso en el trabajo para ir al velorio, como si despedirme de mi esposo con quien compartí 42 años de mi vida fuera una molestia en su agenda. Desde entonces ya había señales. Conversaciones que se detenían en cuanto yo entraba a la sala. Miradas incómodas cuando contaba alguna historia por segunda vez. Cada vez menos invitaciones a reuniones familiares, siempre con alguna excusa. Que si no cabíamos todos, que si era muy tarde para mí, que si hacía frío o mucho ruido. Pero lo que realmente marcó un antes y un después no fue solo la muerte de Harold. Fue todo lo que descubrí después. Harold fue siempre muy reservado con el dinero. Después de que falleció, me di cuenta de todo lo que había hecho por protegernos sin decir una palabra. Inversiones inteligentes, una colección pequeña pero valiosa de monedas raras, y un seguro de vida que jamás mencionó. Sumado a la casa que habíamos terminado de pagar hacía décadas, y mi pensión, me encontré para mi sorpresa en una posición que nunca imaginé. Era económicamente independiente. Decidí guardar ese secreto, en parte porque Harold siempre fue muy discreto. Y en parte porque sé muy bien cómo cambia la gente cuando hay dinero de por medio. David, por ejemplo, ya se sentía con derecho a opinar sobre mis gastos. Siempre diciéndome que no gastara tanto en los regalos de los niños. O que era mejor que dejara de cooperar tanto en las fiestas familiares. Imagínate si supiera lo que realmente tengo guardado. Sus sugerencias se volverían exigencias en un segundo. Y ahora, mientras planeaba mi salida, agradecía haber guardado silencio todos estos años. El teléfono de la cocina sonó, sacándome de mis pensamientos. En la pantalla apareció el nombre de David. Lo dejé sonar. Entró al buzón de voz. Unos minutos después, escuché el mensaje. Hola, Ma. Solo quería saber cómo amaneciste después de anoche. Ya sabes cómo es Suri, a veces se le pasa la mano con sus bromas, pero no lo dice en serio. En fin, estábamos pensando que tal vez podríamos ayudarte a ver algunas opciones de, ya sabes, esas instalaciones que te comentamos. Solo para ir viendo, sin presión, ¿va? Llámame cuando puedas. Sin presión. Como si no me hubieran estado empujando poco a poco hacia ese rincón desde hace meses. Cada charla, cada consejo, era como un ladrillo más en la pared que estaban construyendo para encerrarme. Borré el mensaje y apagué el teléfono. Durante los siguientes 3 días, trabajé con una determinación que no sentía desde hacía años. Llamé a James Morrison, el abogado que llevó todo lo de la herencia de Harold, y pedí una cita. Usé como pretexto que quería actualizar mi testamento. Pero yo sabía que iba mucho más allá. Esto no era solo por un papel. Era el primer paso para tomar el control de mi vida otra vez. James era un señor amable, de unos 70 años, que conocía a Harold desde que eran niños. Confiaba en él para que me ayudara a encontrar lo que necesitaba. Myrtle, tengo que preguntarte, dijo James cuando le expliqué lo que quería hacer. ¿Estás segura de esto? Es un paso muy grande dejar el país a tu edad, sobre todo con los problemas de salud que tienes. Yo ya le había contado sobre el diagnóstico de Parkinson y cómo había reaccionado mi familia. Pero no le mencioné la tarjeta de Navidad. Esa humillación me pareció demasiado personal como para compartirla, incluso con alguien en quien confiaba tanto. James, nunca en mi vida he estado tan segura de algo, le respondí. Necesito tener la certeza de que mis asuntos están en orden y que mis decisiones van a ser respetadas, aunque a mi familia no le parezca. Él asintió despacio, como entendiendo más de lo que decía en palabras. Está bien.
Vamos viendo qué necesitas. La logística era mucho más complicada de lo que había pensado. Tenía que tramitar la transferencia de mis medicamentos a recetas válidas en el extranjero, buscar un lugar donde quedarme temporalmente en un país con buen sistema de salud y un costo de vida más accesible. Pero lo más importante, asegurarme de que mis ahorros estuvieran protegidos y que pudiera acceder a ellos sin problema, sin importar en dónde decidiera vivir. Al final, Portugal se convirtió en el destino ideal. El clima ayudaría con mis articulaciones, su sistema de salud tenía muy buena reputación, y además había una comunidad creciente de retirados estadounidenses. Y lo mejor, estaba lo suficientemente lejos como para evitar visitas inesperadas, pero no tan aislado como para sentirme perdida. Mientras organizaba todo eso, mi mente no dejaba de sacar recuerdos, como si quisiera repasar cada momento doloroso antes de poder soltarlo del todo. La graduación de David en la universidad, cuando agradeció a todos menos a mí en su discurso. El baby shower de Sori, donde me pusieron a hacer la comida mientras su mamá convivía con los invitados. Las vacaciones familiares de hace 2 veranos, donde nos pusieron a Harold y a mí en un hotel a 3 cuadras del de ellos, dizque porque pensaban que preferiríamos algo más tranquilo. Cada recuerdo reforzaba mi decisión, pero también me dolía profundamente. Como si se me quedara clavado en el pecho. No era así como me imaginé mis años dorados. Pensé que sería la abuelita querida, compartiendo consejos y momentos con Emma y Jaque. Pero en vez de eso, estaba planeando borrarme de sus vidas antes de que siquiera supieran quién era realmente. Lo que más me dolía era darme cuenta de que David llevaba años borrándome de las historias familiares. Cuando hablaba de su infancia, mencionaba sus logros en deportes o en la escuela, pero nunca decía nada de su mamá, que se partía el lomo con 2 trabajos para que él pudiera tener esas oportunidades. Y cuando sus amigos elogiaban su ética de trabajo, él se atribuía todo el crédito, como si su esfuerzo hubiera salido de la nada, ignorando el ejemplo que tuvo en casa. Yo, que trabajaba de noche como auxiliar de enfermería mientras estudiaba en el día. Me había vuelto invisible dentro de la historia de mi propia familia. Un personaje secundario cuyas contribuciones se olvidaban en cuanto dejaban de ser útiles. El 29 de diciembre, justo 4 días después de Navidad, di el primer paso firme. Fui al banco y abrí una nueva cuenta, transfiriendo lo suficiente para costear mi mudanza y dejando el resto en inversiones bien planeadas para seguir generando ingresos. Linda Chen, la gerente del banco, me conocía desde hacía unos 15 años. No cuestionó mis decisiones, pero noté la preocupación en su mirada. Señora Patterson, si no le molesta que le pregunte, «¿Todo está bien en casa?», dijo mientras llenaba el papeleo. «Todo está exactamente como debe estar», respondí. Y era cierto, a su manera. Así es justo como tenían que darse las cosas. Esa tarde empecé a escribir la carta que iba a dejar. Tenía que explicarlo todo sin sonar cruel, sin ser brutalmente honesta, sin caer en la venganza. Quería que entendieran por qué me había ido, pero también necesitaba protegerme de sus intentos inevitables de hacerme sentir culpable y hacerme volver. La carta pasó por 7 versiones antes de que me sintiera satisfecha. Cada borrador reflejaba algo distinto de cómo me sentía: enojo, tristeza, decepción, alivio. La versión final era tranquila, serena. Contaba, con objetividad, la cadena de eventos que me llevaron a tomar la decisión. No incluía reproches, ni exigía disculpas. Cuando cerré el sobre, me di cuenta de que me sentía más ligera que en meses. La decisión ya estaba tomada. Los planes estaban en marcha. Y por primera vez desde que Harold murió, estaba tomando el control de mi vida. Lo que no sabía, mientras me preparaba para empezar de nuevo, era que mi partida sacaría a la luz secretos sobre la situación financiera de nuestra familia que iban a dejar a todos con la boca abierta. La abuelita sencilla, la que querían mandar a un asilo, estaba a punto de convertirse en la persona más importante en sus vidas, justo cuando desaparecía de ellas para siempre. El 3 de enero amaneció gris y helado, de esos días de invierno que te hacen querer quedarte metido entre las cobijas. Era perfecto para lo que tenía que hacer. Elegí esa fecha con cuidado, lo suficientemente lejos de las fiestas como para que mi ausencia no se notara de inmediato, pero lo bastante pronto como para irme mientras todavía tenía firme la decisión. Mis maletas estaban junto a la puerta principal. Eran solo 2, modestas,
pero dentro llevaban todo lo que sería mi nueva vida. Fui implacable al empacar, llevándome solo lo esencial y dejando atrás décadas de cosas acumuladas. Las fotos familiares se quedaron en la repisa. El juego de porcelana que había sido de mi mamá seguía en el aparador del comedor. Hasta los lentes para leer de Harold seguían en su buró, justo donde los dejó hace 3 años. Esos recuerdos ya no eran míos. Esas cosas pertenecían a una versión distinta de mí. A la mujer que alguna vez creyó que el amor de la familia era incondicional y que el sacrificio siempre se agradecía. Esa mujer se quedó atrás, junto con todas sus esperanzas ingenuas y expectativas rotas. A las 6:30 de la mañana pedí un taxi. Mi vecina, la señora Chen de al lado, ya estaba despierta como siempre, cuidando su pequeño jardín a pesar del frío. La saludé por la ventana, sabiendo que sería la última vez. En los últimos 3 años, ella fue más buena conmigo que mi propia familia. Me llevó sopa cuando me enfermé y siempre pasaba a ver cómo estaba cuando caían tormentas de nieve. El taxista era un chavo llamado Miguel, que me ayudó a cargar las maletas sin hacer preguntas. En el camino al aeropuerto, me platicó que pensaba ir a visitar a su abuelita en México. Y mientras lo escuchaba, me sorprendí sintiendo envidia por el cariño con el que hablaba de ella. ¿Cuándo fue la última vez que David habló así de mí? No pude recordarlo. Ya en el aeropuerto, me dio un momento de pánico cuando me cayó el 20 de lo que estaba haciendo. Tenía 65 años, había dejado todo lo que conocía y estaba enferma con algo que podía empeorar en cualquier momento. Por unos segundos, mientras esperaba en la fila del check-in con el pasaporte temblando en la mano, pensé en darme la vuelta y regresarme a casa. Pero entonces recordé la sonrisita satisfecha de Suri cuando me vio leer esa tarjeta. Recordé la risa de David. Recordé cómo me sentí como una extraña en mi propia familia, y el miedo se convirtió en firmeza. El vuelo a Lisboa fue largo, pero tranquilo. Elegí mi asiento lejos de los demás pasajeros a propósito. Necesitaba espacio y silencio para asimilar lo que estaba dejando atrás. Y cuando el avión despegó del suelo estadounidense, sentí algo que no había sentido en años, emoción por el futuro, en lugar de miedo. Dejé la carta sobre la mesa de la cocina, junto a la taza favorita de Harold. La puse de forma que fuera lo primero que vieran al entrar por la puerta. Junto con la carta, dejé una carpeta con documentos importantes, mis registros médicos, información del seguro y una lista con los gastos mensuales, cosas que David nunca se molestó en preguntar. La carta era simple y directa. Queridos David, Suri, Emma y Jaque. Para cuando lean esto, ya habré comenzado un nuevo capítulo en mi vida. Lo que pasó en Nochebuena me dejó claro que mi presencia en sus vidas ya no es una bendición, sino una carga. Y he decidido soltar esa carga. Quiero que sepas que esta decisión no la tomé por enojo, sino por amor. Amor por ustedes, y amor por mí misma. Ustedes merecen vivir su vida sin preocuparse por una madre mayor que podría darles pena o necesitar cuidados que no están listos para dar. Y yo también merezco pasar lo que me queda de vida rodeada de gente que valore mi presencia, no que solo la tolere. Ya tengo arreglado todo lo relacionado con mi cuidado y dónde voy a vivir, así que por favor, no se preocupen por mí. Estoy bien de salud, con buen ánimo, y muy emocionada por esta nueva etapa. La casa y todas mis cosas se quedan como están, por ahora. La carpeta que dejé junto con esta carta tiene información sobre gastos mensuales que tal vez ni sabías. James Morrison, de Morrison y Asociados, tiene todos los detalles legales por si los llegas a necesitar. Ojalá algún día puedas entender que esto no fue un abandono. Fue una liberación, para todos. Con todo mi amor. Mamá. Lo que no decía la carta y que pronto iban a descubrir era que esos gastos mensuales incluían el pago de la hipoteca de la casa de David, los impuestos de su cabaña de vacaciones, la colegiatura de la escuela privada de Emma, y las primas del seguro médico que cubrían a toda su familia. Durante los 3 años desde que Harold murió, estuve financiando en silencio el estilo de vida cómodo de todos ellos, mientras me trataban como si fuera una carga, casi una obra de caridad. Mi celular, que apagué antes de abordar el avión, registró la primera llamada perdida a las 2:17 de la tarde, hora del este. David probablemente había ido a verme, seguramente porque Suri se había quejado de mi actitud desde Navidad. Al llegar,
Encontró la casa vacía, la carta esperándolo, y las implicaciones empezando a caerle encima, una por una. Cuando aterricé en Lisboa, 12 horas después, el celular mostraba 53 llamadas perdidas y 29 mensajes de texto. Mientras esperaba mi maleta en la banda, los fui revisando, viendo cómo pasaban de la preocupación, a la confusión, al pánico, y luego al enojo. Los primeros mensajes eran de preocupación. Mamá, ¿dónde estás? Por favor, márcame en cuanto puedas. Luego vino la confusión. Mamá, encontré tu carta, ¿qué quieres decir con que estás empezando un nuevo capítulo? ¿A dónde fuiste? Y no tardó en llegar el pánico. Que esto es una locura. Mamá, no puedes simplemente desaparecer así. ¿Y sus medicinas? Y su enfermedad, decían algunos de los mensajes. Y después, llegó la furia. No sé qué clase de juego estás jugando, pero esto no tiene nada de chistoso. Tienes que regresar a casa ya. Los mensajes de texto contaban la misma historia, pero con detalles que dejaban ver que tan rápido se les estaba desmoronando el mundo. Suri llamó a la hipotecaria y descubrió que los pagos mensuales salían directamente de mi cuenta. David habló a la escuela de Emma y ahí se enteró de que la abuela Patterson era quien pagaba la colegiatura. Su aseguradora de salud confirmó que la titular del plan familiar era la señora Myrtle Patterson. A las 11:43 de la noche, David mandó un mensaje con más desesperación de la que le había visto desde que era adolescente. Mamá, por favor. Perdón por lo de Navidad. Todos lo sentimos. Suri está llorando. Los niños preguntan por ti. Solo dime que estás bien y vemos cómo arreglamos todo. Otro mensaje, esta vez de Suri, fue aún más revelador. Myrtle, sé que nunca fuimos muy cercanas, pero esto ya se pasó. David está hecho pedazos. Por favor, márcanos. Podemos hablar sobre lo de Navidad y solucionarlo. Mientras leía sus mensajes, sentí una mezcla complicada de emociones. Por un lado, satisfacción al saber que por fin entendían mi valor. Por otro, tristeza, porque tuvo que pasar todo esto para que se dieran cuenta. Pero, sobre todo, sentí alivio. Por primera vez en años, yo tenía el poder de decidir. Mi taxista en Lisboa era una mujer mayor llamada Sofía. Hablaba inglés perfectamente y parecía genuinamente feliz de ayudar a una mujer estadounidense a empezar de nuevo en su país. Mientras manejábamos por las callecitas empedradas rumbo a mi departamento temporal, me señalaba lugares importantes y me contaba anécdotas de su propia familia. Mi nieto nos visita todos los domingos, dijo orgullosa. Trae a sus hijos y cocinamos juntos. La familia debe ser una alegría, no una obligación. Sí, respondí. Estoy de acuerdo. Mientras veía los edificios de colores, sentí algo que no sentía desde hace meses, esperanza. El departamento que había rentado era chiquito pero luminoso. Tenía un balconcito que daba a una plaza tranquila, donde en las tardes los señores jugaban ajedrez y en las noches los niños corrían detrás del balón. Era justo lo que necesitaba, un lugar para sanar y redescubrir quién soy, sin el peso de las expectativas de otros. Esa noche, mientras desempacaba mis pocas cosas y acomodaba mis medicinas en el baño, me permití pensar en lo que dejé atrás. David, Suri, Emma y Jaque seguramente estaban sentados en la sala, rodeados de las decoraciones navideñas que yo había ayudado a poner, preguntándose cómo iban a mantener su estilo de vida sin mi dinero. Una parte de mí, la parte que pasó 42 años poniéndolos a ellos por encima de mí, quería llamarlos y arreglar todo. Pero había otra parte, más fuerte. La parte que nació la noche de Navidad, cuando se rieron en mi cara. Esa parte sabía que hay puentes que están hechos para quemarse. Apagué mi celular americano y encendí el nuevo número portugués que había comprado en el aeropuerto. Mi vida anterior ya era inalcanzable, y la nueva apenas empezaba. Desde mi ventana, los sonidos de Lisboa por la noche parecían una canción de cuna que nunca había escuchado, músicos callejeros tocando fado, parejas platicando bajito mientras caminaban de regreso a casa. El sonido lejano de los tranvías recorriendo la ciudad. Era extraño. Era hermoso. Y era completamente mío. Por primera vez desde que Harold murió, me dormí emocionada por el mañana. Mientras tanto, de regreso en Connecticut,
David se sentó a la mesa de su cocina a las 6 de la mañana, rodeado de papeles que le mostraban una realidad que nunca se había molestado en ver. El café se enfriaba a un lado mientras revisaba estados de cuenta, pólizas de seguros y facturas que, durante años, se habían pagado solas, sin que él supiera cómo ni de dónde. Sus manos temblaban mientras sostenía el estado de cuenta de la hipoteca de su casa. La casa que él creía su logro personal, su responsabilidad. Pero el historial mostraba 3 años de pagos puntuales, todos provenientes de una cuenta que no reconocía. Una cuenta a nombre de Myrtle Patterson. Su mamá. La misma mujer a la que pensaba meter a un asilo. Ella era la dueña de la casa. Esto no tiene sentido, murmuró mientras buscaba sus propios registros bancarios en la laptop. Ahí estaban, sus pagos de hipoteca, registrados como simples transferencias automáticas. El dinero salía de su cuenta cada mes como si fuera relojito. Pero estos nuevos estados de cuenta mostraban algo distinto. Cada pago era reembolsado en menos de 24 horas, desde la cuenta de su mamá. Durante 3 años, ella había estado deshaciendo en silencio cada pago de hipoteca que él hacía, cubriendo todos los gastos de su casa, y dejándolo creer que él era el propietario responsable. Suri apareció en la puerta, todavía en bata, con los ojos hinchados por tanto llorar y la cara marcada por el desvelo. ¿La encontraste? No contesta ninguno de sus teléfonos, respondió David sin levantar la mirada. Pero encontré otra cosa, dijo, mientras le pasaba unos documentos del seguro. Mira esto. Nuestro seguro médico, la cobertura de los niños, hasta tu plan dental. Todo está a nombre de ella. Ella es la titular de la póliza. Suri se dejó caer en la silla junto a él, temblando mientras sostenía los papeles. Eso no puede ser. Nosotros pagamos nuestro seguro. Sale de tu sueldo. No, no sale, dijo David mientras abría su talón de pago en la computadora. Mira. Aquí dice deducción por seguro médico, pero el monto es 0. Lleva 3 años así. La revelación los golpeó como un ladrillazo. Suri soltó los papeles y se cubrió la cara con ambas manos. Dios mío, David, ¿qué hicimos? Antes de que él pudiera responder, Emma apareció en la cocina. Ya estaba vestida para la escuela, aunque todavía era temprano. A sus 10 años, había heredado la inteligencia aguda de su papá y la sensibilidad emocional de su mamá. Había estado escuchando desde el pasillo. ¿De verdad se fue la abuela Myrtle?, preguntó con voz bajita y temblorosa. David la miró, y sintió una punzada que fue más allá de cualquier factura o estado de cuenta. Emma siempre había querido mucho a su abuela. A pesar de los comentarios constantes de Suri sobre que no era bueno que pasara tanto tiempo con ancianos enfermos, ahora David entendía que la ausencia de Myrtle iba a dejarle una herida que él ni siquiera había considerado. Se fue de viaje, mi amor, dijo Suri, pero su voz sonaba hueca, sin convicción. Va a volver. Emma los miró con la seriedad que solo los niños pueden tener cuando dicen verdades incómodas. La escuché reírse en su coche, ¿te acuerdas? Vi su cara. Se veía como cuando Tommy Morrison me dijo tonta en el recreo. La comparación fue demoledora en su simpleza. David la había consolado ese día. Llamó a la escuela, exigió que hicieran algo contra el niño. Y ahora, se daba cuenta de que él y Suri habían sido los bullies en su propia casa. La víctima era su madre. Es más complicado que eso, intentó decir. No. No lo es, respondió Emma con brutal honestidad. Fuiste malo con ella. Y ahora se fue. Después de que Emma se fue a la escuela, David y Suri siguieron escarbando en sus finanzas como si fueran arqueólogos descubriendo ruinas de una vida que jamás habían entendido. Cada hallazgo era más fuerte que el anterior. La cabaña en Vermont que usaban cada verano y que pensaban que era una herencia familiar, la había comprado y mantenido Myrtle. Las colegiaturas de Emma y Jack, cubiertas por un fondo educativo que ella había establecido. Incluso los pagos del coche, completados con transferencias mensuales desde las cuentas de Myrtle. Jesucristo, susurró David mientras miraba un resumen financiero que le había mandado James Morrison. Estuvo gastando casi $4,000 al mes en nosotros. 4,000, Suri, cada mes. Suri empezó a llorar otra vez.
Pero esas lágrimas ya no eran solo de tristeza, eran de vergüenza. La verdad los había aplastado. El asilo, dijo entre sollozos. Queríamos meterla a un asilo, y ella estaba pagando toda nuestra vida. El teléfono sonó, y David lo tomó de inmediato, rezando para que fuera su madre. Pero no. Era la hipotecaria, dándole seguimiento a la llamada que Suri había hecho el día anterior. Señor Patterson, dijo la voz al otro lado. Habla Janet, de First National. Solo quería confirmar la situación con respecto a los pagos de su hipoteca. Como le comenté a su esposa ayer, el titular de la cuenta desde donde se hacen los pagos automáticos es Myrtle Patterson. Si la sacan de la cuenta o si por cualquier razón se detienen los pagos, tendrán que tomar medidas de inmediato, dijo la mujer del banco. David sintió que se le hacía un nudo en el estómago. ¿Qué tipo de medidas? Bueno, el próximo pago vence el 1 de febrero. Son 2,247 pesos. Si la señora Patterson ya no se hace cargo, ustedes tendrán que asegurarse de que ese dinero se pague antes de la fecha límite, para evitar cargos por retraso, o, en el peor de los casos, que inicien procesos por incumplimiento. Cuando colgó, David se quedó mirando su saldo bancario en la pantalla de la laptop. Después de los gastos navideños, los regalos, las propinas de fin de año para la señora de la limpieza y la niñera, solo les quedaban 1,200 pesos en la cuenta corriente. Y tal vez 800 pesos más en ahorros. Sin el respaldo de su mamá, ni siquiera podían cubrir el siguiente pago de la hipoteca. Tenemos que encontrarla, dijo Suri, con la voz ya al borde del pánico. Tenemos que traerla de vuelta. Y decirle que, estalló David. Como siempre, su culpa se convirtió en enojo en cuanto sentía la pared contra la espalda. Perdónanos por tratarte como basura, pero porfa sigue pagándonos todo. Eso. Tal vez si le pedimos disculpas. ¿Disculpas por qué? ¿Por la broma? ¿Por querer lo mejor para ella? Pero mientras hablaba, David sabía perfectamente que se estaba mintiendo. La tarjeta de Navidad había sido cruel, sí, pero era solo la última señal en una larga cadena de desprecios que le habían hecho saber a su madre cuál era su lugar en la familia. La habitación de hotel a 3 cuadras durante las vacaciones, los comentarios hirientes sobre su estado de salud, las veces que hablaban de cosas importantes frente a ella como si ni estuviera, como si fuera invisible. Y poco a poco, la fueron sacando de las decisiones familiares, y de sus vidas. A las 10 en punto, llegó James Morrison con su maletín en mano y la expresión de alguien que ya ha presenciado esa escena demasiadas veces. Un hombre de 1,70, con cabello plateado y ojos amables detrás de unos lentes con montura metálica, aunque su actitud era estrictamente profesional. David, Suri dijo al acomodarse en la sala. Supongo que ya tuvieron tiempo de revisar los documentos que dejó su mamá. ¿Dónde está, James?, le soltó David. Que esto es una locura. No puede simplemente desaparecer así como así. James lo miró tranquilo. Tu mamá es una adulta en pleno uso de sus facultades. No tiene ninguna restricción legal para moverse. Puede irse a donde le plazca. Y aunque tiene Parkinson, está muy bien controlado. Está perfectamente capacitada para viajar y vivir sola, si así lo decide. Suri se inclinó hacia el frente, con las manos entrelazadas. James, sabemos que nos equivocamos. Lo de Navidad fue solo una broma tonta que se salió de control. Nunca quisimos lastimarla. No estoy aquí para juzgar la dinámica familiar de nadie, respondió James, con tono diplomático. Estoy aquí para hablarles de las implicaciones prácticas de la decisión de su madre. Abrió el maletín y sacó una carpeta gruesa. Durante los últimos 3 años, su madre ha estado manteniendo económicamente a esta familia. La cantidad total suma alrededor de 144,000 pesos dólares, sin contar el pago inicial que ella hizo para comprar esta casa. David sintió que la habitación giraba a su alrededor. ¿Pago inicial? ¿De qué estás hablando? 80,000 pesos dólares, respondió James, sin levantar la voz. En 2018. Sin ese dinero, no habrías calificado para la hipoteca. La cifra quedó suspendida en el aire, como un juicio silencioso. David intentó recordar cómo fue todo el proceso de compra de la casa, pero le pareció tan confuso.
Un torbellino de trámites, documentos por firmar, correos electrónicos y llamadas. Recordaba que su mamá había estado ahí, que insistió en ayudar, pero él había asumido que se trataba de una aportación pequeña, quizá unos cuantos miles de dólares. ¿Y ahora qué?, preguntó Suri, con la voz apenas audible. La expresión de James se suavizó un poco. Eso depende de tu mamá. Ella me pidió que administre sus asuntos mientras esté fuera. Eso incluye todos los pagos que ha estado haciendo por ustedes. ¿Van a seguir?, preguntó David, aunque odiaba el tono de esperanza desesperada que se le escapó sin querer. Por ahora, sí. No quiere que enfrenten una crisis financiera inmediata, sobre todo por los niños. Pero este acuerdo no es permanente. David sintió un alivio que le recorrió todo el cuerpo, solo para ser aplastado de inmediato por la vergüenza. Su madre, la mujer a la que habían ignorado, humillado y prácticamente empujado fuera de sus vidas, aún así lo seguía protegiendo, incluso desde la distancia. Hay una condición, agregó James, mientras guardaba algunos documentos en su maletín. Quiere saber de Emma y de Jake. No de ustedes dos, solo de los niños. Dice que los extraña. Esa frase fue como un puñal directo al corazón de David. Su mamá todavía quería un vínculo con sus nietos, pero no con él. No solo había perdido su respaldo financiero, también había perdido algo muchísimo más doloroso, su amor. Después de que James se fue, David y Suri se quedaron sentados en la sala, rodeados por evidencia física de su dependencia de la mujer a la que habían tratado como una carga. El árbol de Navidad seguía en la esquina, con las luces parpadeando como si se burlaran de ellos en vez de festejar algo. ¿Y ahora qué vamos a hacer?, preguntó Suri. David miró a su alrededor. Vio su casa perfecta, sus muebles elegantes, la decoración de revista, todo comprado con dinero que no era suyo, mantenido con recursos que no habían ganado. Todo lo que habían construido estaba basado en una mentira. Una ilusión cuidadosamente sostenida por la misma mujer a la que quisieron mandar a un asilo. No lo sé, dijo al fin. La verdad, no tengo idea. Afuera, comenzó a caer la nieve, cubriendo de blanco esa calle suburbana tan ordenada. Y en algún lugar al otro lado del océano, su madre estaba empezando una nueva vida. Y por primera vez, David se preguntó si, tal vez, estaba mejor sin ellos. Habían pasado ya 3 meses desde que llegué a Lisboa, y casi no me reconocía a mí misma. La mujer que alguna vez se achicaba ante la desaprobación de su familia había sido reemplazada por alguien completamente diferente. Alguien que todavía estaba descubriendo, pero que ya no vivía con miedo. Ahora me despertaba cada mañana con ilusión por lo que me esperaba, en vez de temer las formas en que tal vez decepcionaría a quienes amaba. Mi departamento en el barrio de Alhama se había convertido en un santuario. Las calles empedradas, estrechas y torcidas que al principio me parecían un laberinto confuso, ahora se sentían como un escudo, protegiéndome de mi vida pasada. Todas las mañanas abría las ventanas para dejar que entraran los sonidos de los tranvías y el delicioso aroma del pan recién horneado de la panadería que estaba abajo. La señora Santos, esposa del panadero, había empezado a guardarme una dinata caliente cada mañana. Nuestras charlas entrecortadas, en una mezcla de inglés y portugués, se convirtieron en mi parte favorita del día. Y lo más increíble, mis síntomas de Parkinson habían mejorado desde que dejé Connecticut. El doctor Olivea, mi nuevo neurólogo, decía que todo se debía a la reducción del estrés y al aumento en mi actividad física. Las empinadas calles de Lisboa me obligaban a caminar más de lo que lo había hecho en años. Y la dieta mediterránea, combinada con esta paz mental que había descubierto, me devolvieron una energía que pensé que ya había perdido para siempre. Pero lo más inesperado de mi nueva vida no tuvo nada que ver con mi salud o mi situación económica. Tuvo que ver con María. La conocí en una pequeña cafetería cerca de mi departamento, donde solía pasar las tardes leyendo libros en inglés y practicando portugués. María siempre estaba ahí los martes y jueves con su nieta Ana, una niña tímida de 7 años que, para mi sorpresa, me recordaba muchísimo a Emma cuando tenía esa edad. La primera vez que las vi, María batallaba para ayudarle a Ana con la tarea escolar, mientras también atendía a otros 3 nietos que corrían por ahí. Sentí ese dolorcito en el pecho que ya conocía bien. Me acerqué con cuidado y le dije en mi mejor portugués:
Disculpe, ¿gostaria de alguna ayuda? Ella levantó la vista, sorprendida, pero no con rechazo. Su inglés era mucho mejor que mi portugués, y en cuestión de minutos ya estábamos platicando como si nos conociéramos de años. Ana estaba teniendo problemas con matemáticas, y sin darme cuenta, ya estaba sentada a su lado enseñándole los mismos trucos que le había enseñado a David a esa edad. Esa tarde dio paso a otra, y luego a otra más. Pronto no solo ayudaba a Ana, sino a otros niños cuyos abuelos también se reunían en esa cafetería cada semana. Eran familias trabajadoras, padres que no podían pagar clases particulares, y abuelos que cuidaban a los nietos mientras trataban de estirar lo poco de sus pensiones. En muchos sentidos, me recordaban a mí misma, cuando era joven, con poco dinero pero muchas ganas de darles a mis hijos cada oportunidad posible. ¿Eres maestra?, me preguntó un día María mientras yo ayudaba a su nieto Carlos con la pronunciación del inglés. Fui enfermera, le contesté. Pero ayudé a mi hijo con sus tareas cuando era niño. Tienes mucha paciencia, dijo. A los niños les caes muy bien. Y era cierto. Los niños empezaron a decirme a Bobo americana, la abuela americana, y realmente disfrutaban nuestras sesiones por las tardes. Por primera vez en muchos años, me sentía útil en una forma que no tenía nada que ver con el dinero. La transformación en mi rutina diaria fue radical. En lugar de estar sola en mi casa en Connecticut, viendo la televisión y esperando llamadas que casi nunca llegaban, ahora estaba rodeada de risas, aprendizaje y cariño genuino. El inglés de los niños mejoró rápido con mi ayuda, y mi portugués también avanzó gracias a nuestras conversaciones constantes. Pero esa tranquilidad se vio interrumpida una tarde de finales de marzo, cuando mi teléfono portugués sonó con una llamada internacional. Yo le había dado ese número solo a James Morrison, con instrucciones claras de que solo debía usarse en caso de emergencia. ¿Mertel? La voz de James sonaba agotada. Lamento molestarte, pero necesitamos hablar. Sentí como el estómago se me encogía de inmediato. ¿Alguien está herido? No, nada grave, respondió. Pero David y Suri han estado muy insistentes, contrataron a un investigador privado para encontrarte. Me dejé caer en la silla, sintiendo ese peso familiar de la ansiedad apoderarse otra vez de mi pecho. ¿Qué clase de investigador? Uno que se especializa en localizar personas desaparecidas, dijo James. Han estado llamando a mi oficina todos los días, exigiendo que les diga dónde estás. Les dije que no podía, ni quería darles información, pero están desesperados, dijo James con voz tensa. ¿Desesperados hasta qué punto?, pregunté con el corazón apretado. James hizo una pausa. Fueron a la policía. Dijeron que estás mentalmente incapacitada por tu condición médica. Quieren que te declaren como una persona desaparecida que necesita ser localizada y puesta bajo cuidado. Sentí la traición como una punzada en el pecho. Aunque ya lo presentía, dolía. No me estaban buscando por amor ni por preocupación. Me estaban buscando porque necesitaban de vuelta a su fuente de dinero. ¿Pueden hacerlo legalmente? No es fácil, respondió James. Tú te fuiste por voluntad propia. Estás en contacto conmigo, tu abogado, y has demostrado plena capacidad para manejar tus asuntos. Pero claro, podrían intentar complicarlo. Miré por la ventana hacia la plaza, donde los niños jugaban fútbol bajo el sol que comenzaba a ponerse. Esa era mi vida ahora. Mi paz. Y no iba a dejar que me la arrebataran. James, necesito pedirte un favor. Claro, dime. Quiero establecer un fondo fiduciario para la educación de Emma y Jaque. Algo que vaya directo a ellos cuando cumplan 18. Que ni David ni Suri puedan tocar. Es muy generoso de tu parte, considerando todo, dijo James. Siguen siendo mis nietos, respondí en voz baja. Nada de esto es culpa suya. Luego, llegó la parte difícil. Y, sobre los pagos mensuales de la casa de David. Había estado postergando esta decisión, pero lo del investigador privado me lo dejó claro. Redúcelos a la mitad, con efecto inmediato. Si preguntan, diles que mis gastos médicos han aumentado por mi condición. No era mentira del todo. El doctor Olivea me había sugerido unos tratamientos nuevos que no estaban cubiertos por el sistema de salud portugués. Nada caro.
pero David y Suri no necesitaban saberlo. Myrtle, dijo James con cuidado. Van a presionar más cuando noten que el dinero empieza a escasear. ¿Estás preparada? Déjalos que presionen, respondí, sorprendida por la firmeza en mi voz. Ya no soy la misma mujer que salió de Connecticut. Cuando colgué, me quedé sentada en mi pequeña sala, procesando lo que acababa de escuchar. Que David intentara que me declararan mentalmente incompetente, dolía más de lo que quería admitir. Después de todo lo que habían descubierto, todo lo que había hecho por ellos, todavía me veían como un problema que necesitaba ser resuelto. No como una persona a respetar. A la mañana siguiente, me entregué a mi rutina con los niños del barrio con energías renovadas. Ana estaba batallando con una redacción para la escuela, así que comencé a contarle anécdotas de mi infancia. Historias que no había recordado en años. Mi abuela decía que cada persona tiene muchas vidas dentro de ella, le conté mientras trabajábamos en su tarea. A veces tenemos que ser lo suficientemente valientes para empezar una nueva. Ana me miró con sus grandes ojos oscuros, seria como siempre. ¿Tú empezaste una nueva vida, americana? Sí, corazón, sí lo hice. ¿Y eres feliz en tu nueva vida? Su pregunta me tomó por sorpresa. ¿Feliz? Durante meses me había concentrado tanto en no sentirme miserable que no me había detenido a pensar si realmente era feliz. Miré a mi alrededor. A María, tejiendo en silencio en una esquina mientras vigilaba a sus nietos. A Carlos, practicando en voz baja palabras en inglés. A Ana, esperando pacientemente mi respuesta. Estas personas me habían acogido sin pedir nada, solo amistad, y algo de ayuda con las tareas. Sí, dije, sonriendo de verdad. Sí, soy feliz. Esa noche, por primera vez desde que me fui de Connecticut, hice una videollamada con Emma y Jaque. James había organizado todo por una conexión segura. Cuando vi sus caritas en la pantalla, se me llenaron los ojos de lágrimas. Emma se veía mayor, más seria de lo que recordaba. Abuelita Myrtle, ¿alguna vez vas a volver a casa? Estoy en casa, mi amor, le respondí con dulzura. Aquí es donde vivo ahora. Jaque, con sus 8 años, fue más directo. Mi mamá dice que estás enferma y que no puedes cuidarte sola, pero yo te veo bien. Estoy bien, Jaque. Me estoy cuidando muy bien, no te preocupes. ¿Estás enojada con nosotros?, preguntó Emma, y pude escuchar la preocupación en su vocecita. Ay, corazón, no. No estoy enojada contigo ni con tu hermano. Los quiero muchísimo a los dos. Entonces, ¿por qué te fuiste? Esa era la pregunta que más me había temido. Pero al ver sus caritas en la pantalla, entendí que merecían una respuesta honesta, que pudieran entender a su edad. A veces, los adultos tenemos que tomar decisiones difíciles sobre cómo queremos vivir nuestras vidas, les dije despacio, eligiendo con cuidado cada palabra. Necesitaba estar en un lugar donde pudiera ser feliz y sentirme bien. Y ese lugar ya no era Connecticut. ¿Te volveremos a ver algún día?, preguntó Emma con una esperanza en la voz que casi me rompe el corazón. Espero que sí, amor. Tal vez, cuando estén más grandes, puedan venir a visitarme. Portugal es un país precioso. Después de colgar, me senté en el balcón y observé cómo el cielo de Lisboa se pintaba de dorado y naranja con el atardecer. En algún punto, al otro lado del océano, David y Suri seguramente ya estaban planeando su siguiente jugada, buscando la manera de recuperar su fuente de dinero. Pero por primera vez desde que todo esto empezó, me sentí realmente libre. Había encontrado una nueva familia en el lugar más inesperado. Gente que valoraba mi presencia sin preguntarse cuánto valía. Descubrí que la felicidad no tiene que costarte la paz, que el amor no debe venir con condiciones, y que, a veces, lo más valiente que puedes hacer es alejarte de quienes no te valoran. Mañana me despertaré con el sonido de los tranvías y el olor a pan recién horneado. Ayudaré a Ana con sus matemáticas y me reiré de los chistes malos de Carlos. Seré útil, apreciada, querida. No por el dinero, sino por quién soy. Y me di cuenta de que eso era todo lo que siempre había deseado. 6 meses después de mi partida, me encontraron. Estaba en mi café de siempre, ayudando a Ana con su pronunciación en inglés,
cuando noté a un hombre sentado en la esquina. No era de por aquí. Demasiado bien vestido para el barrio, demasiado claramente estadounidense, y con esa mirada de alguien que ha estado buscando algo por mucho tiempo. «AO americana», susurró Ana, siguiendo mi mirada. «¿Quién es ese señor?» «Alguien de mi vida pasada», respondí, con voz firme, aunque por dentro temblaba. «No pasa nada, mi amor. ¿Por qué no te sientas un rato con tu abuela?» El hombre se acercó mientras Ana se alejaba, y al tenerlo más cerca, vi que era más joven de lo que pensé al principio. Tendría unos 30, con ese tipo de rostro serio que deja claro que se toma muy en serio su trabajo. «Señora Patterson, soy el detective Ryan Walls, investigador privado. Su hijo me contrató para encontrarla». Bajé mi taza de café con calma, ganando unos segundos para pensar. «No estoy perdida, señor Walls. Estoy exactamente donde decidí estar». «Lo entiendo, señora. Pero su familia está muy preocupada por usted. Les gustaría poder hablar con usted». «Mi familia tiene el contacto de mi abogado», respondí con firmeza. «Si quieren comunicarse conmigo, que lo hagan por los canales correctos». El detective Walls se removió en su asiento, visiblemente incómodo. «Señora Patterson, tengo que preguntarle. ¿Está aquí por voluntad propia? ¿Alguien le está obligando o manipulando?» La pregunta era tan absurda que por poco me suelto riendo. «Señor Walls, por primera vez en muchos años, nadie me obliga, nadie me manipula. Precisamente por eso estoy aquí. Su hijo está muy preocupado por su salud», continuó. «Dice que tiene Parkinson y que quizá no está pensando con claridad». Solté una carcajada, lo bastante fuerte como para que María y varios de los clientes habituales voltearan a verme. «Mi salud está muy bien cuidada por médicos portugueses, gracias. Y créame, nunca he tenido la mente tan clara». El detective sacó su celular. ¿Estaría dispuesta a hablar con su hijo? De verdad ha estado muy preocupado. Pensé en negarme. Pero algo en su expresión, ese gesto serio y sincero, me hizo reconsiderarlo. Quizá era momento de una última conversación. Un último intento para que David entendiera que esto no era una etapa, ni una crisis, era una elección. «Está bien», dije. «Pero aquí, en público, y con usted como testigo». Walls marcó. En segundos, la voz de David salió por el altavoz, tensa, llena de emoción y una rabia apenas contenida. «Mamá. Dios mío, mamá, ¿qué demonios estás haciendo?» «Estoy viviendo mi vida, David». «¿En Portugal? Tú ni siquiera hablas portugués». «Tú no». «Conozco a alguien aquí», lo interrumpí. «¿Y si me pasa algo?» «Pues me cuido, como siempre lo he hecho». Miré a mi alrededor. María seguía tejiendo en su rincón, los niños hacían tarea en las mesas vecinas, y la señora Santos me saludaba con una sonrisa desde el mostrador. «Conozco a mucha gente aquí, David. Y mi portugués mejora cada día». «Que esto es una locura, mamá. No puedes simplemente huir de tu familia». «Yo no huí de mi familia», dije con calma. Me alejé de las personas que me hacían sentir incómoda en mi propia vida. Hubo un silencio, y luego la voz de Suri apareció en la llamada, aguda, desesperada. «Myrtle, por favor, sentimos lo de Navidad. Sabemos que la broma fue demasiado, pero no puedes castigarnos para siempre». «Esto no es un castigo, Suri. Es mi elección. Estoy eligiendo la felicidad sobre la obligación. Pero los niños te extrañan. Emma llora por ti cada noche». La manipulación emocional era tan clara que solo pude sentir lástima. «Emma y Jaque tienen mi número. Ellos pueden llamarme cuando quieran. Ustedes son los que han estado bloqueando ese contacto». El detective Walls observaba todo con una expresión de comprensión cada vez más evidente. Ya no veía a una anciana vulnerable. Se daba cuenta de que estaba frente a una mujer que había recuperado el control de su vida. Entonces la voz de David se endureció. «Está bien, mamá. ¿Quieres jugar? Dos pueden jugar. Voy a hacer que te declaren mentalmente incompetente. Voy a conseguir la tutela legal. Te voy a traer de vuelta aunque sea a la fuerza.
La amenaza flotó en el aire como veneno. Pero en lugar de sentir miedo, sentí una furia clara, firme, como nunca antes. David, dije con voz baja, pero mortalmente seria. Si haces eso, te vas a enterar de lo competente que realmente soy. ¿Qué se supone que significa eso? Miré al detective Walsh. Ya no trataba de esconder su incomodidad por lo que acababa de escuchar. Significa que durante 3 años estuve manteniendo económicamente a tu familia mientras tú me tratabas como una carga. Que tengo recibos, transferencias y documentos de cada centavo que di. Que hice sacrificios por personas que ni siquiera se molestaron en ponerme en su foto navideña. Eres nuestra madre, gruñó David. Es tu deber ayudarnos. No, David. No era mi deber. Fue mi decisión. Y ahora también es mi decisión dejar de hacerlo. Podía oír a Suri susurrando al fondo, nerviosa. Seguro empezaba a entender hacia dónde iba esa conversación. Señor Walsh, dije, dirigiéndome directamente al detective, me gustaría que sea testigo de lo que estoy por decir. David, a partir de este momento, se termina todo el apoyo financiero a tu casa. La ayuda con la hipoteca, los pagos del seguro, la colegiatura de los niños, todo acaba hoy. El silencio del otro lado de la línea fue abrumador. No puedes hacer eso, dijo David al fin, pero su voz ya no tenía autoridad. Claro que puedo, respondí. James Morrison ya tiene todo el papeleo listo. La única excepción será el fideicomiso que establecí para la educación de Emma y Jaque. Y tú no tienes acceso a él, bajo ninguna circunstancia. Mamá, por favor. No he terminado. Si intentas que me declaren incompetente, si mandas a más investigadores a acosarme, si haces cualquier cosa para obligarme a regresar a Connecticut, donaré hasta el último centavo de mis bienes a la caridad. No vas a heredar nada. No vas a recibir ni un peso. No tendrás ningún derecho sobre nada de lo que poseo. El detective Walsh me veía con algo parecido al asombro. Se notaba que estaba viendo a la verdadera yo por primera vez. No a la anciana frágil y confundida que David había descrito, sino a una mujer clara, firme, y que había llegado al límite de su paciencia. Además, continué, si en verdad crees que estoy mentalmente incapacitada, entonces, por tu propia lógica, todas las decisiones financieras que tomé en favor de tu familia durante los últimos 3 años serían inválidas. Estoy segura de que mi abogado estaría encantado de hablar de la restitución. La amenaza era perfectamente legal. Si David insistía en decir que yo no estaba en condiciones de manejar mi vida, entonces también tendría que admitir que tampoco lo estaba para mantenerlos. Esto es chantaje, soltó David. No, David. Esto se llama enfrentar las consecuencias. Por primera vez en tu vida, estás experimentando lo que pasa cuando tratas mal a alguien. Entonces la voz de Suri volvió al teléfono. Ahora lloraba. Myrtle, vamos a perder la casa. No podemos cubrir las cuotas sin tu ayuda. Entonces debiste pensarlo antes de burlarte de mí. Antes de reírte de mi humillación. Le pasé el celular al detective Walsh, quien me miró con un respeto renovado. Detective Walsh, como puede ver, estoy perfectamente bien. Estoy aquí porque así lo decidí. Soy feliz en este lugar y no tengo la menor intención de volver a Connecticut. Confío en que se lo hará saber a su cliente. Walsh asintió, lentamente. Sí, señora. Creo que tengo toda la información que necesito. Después de que se fue, me quedé sentada en el café un buen rato, tratando de procesar lo que acababa de pasar. María se acercó con cuidado, con la preocupación marcada en su rostro arrugado. «¿Tu tubi amiga?», preguntó en portugués. «¿Estás bien?». Sí, respondí, y me di cuenta de que era cierto. «Esto duele, pero estoy bien». Esa misma noche, llamé a James Morrison para confirmar los cambios financieros que había mencionado durante la llamada. En menos de 24 horas, todos los pagos automáticos a la casa de David habían sido cancelados. La vida que construyeron sobre mis sacrificios había llegado oficialmente a su fin. 2 semanas después, recibí una carta de Emma, escrita con la letra cuidadosa de una niña de 10 años. Querida abuela Myrtle. Papá dice que nos tenemos que mudar a una casa más chiquita porque ya no hay tanto dinero.
Se ve muy triste casi todo el tiempo. Mamá llora mucho. No entiendo bien qué pasó, pero quiero que sepas que yo nunca pensé que estabas enferma ni rara. A mí siempre me gustó cuando venías a visitarme. Espero que seas feliz en Portugal. Tal vez algún día te vuelva a ver. Con cariño. Emma. Deja que dice que te manda saludos, y que extraña tus galletas. La carta me rompió el corazón, y al mismo tiempo me lo sanó. Mis nietos aún me querían. Y tal vez, algún día, cuando fueran lo suficientemente grandes para entender, podría explicarles por qué tuve que irme. Quizás incluso me perdonen por haber elegido mi propia felicidad sobre su comodidad. 6 meses después, Ana me trajo un trabajo escolar que había hecho sobre personas especiales en nuestra comunidad. Había escrito sobre mí. Contaba cómo la ayudé a aprender inglés y matemáticas, cómo le enseñé que siempre es posible empezar de nuevo, sin importar la edad que tengas. Ahora eres familia para nosotros, Americana dijo mientras leía su ensayo, con lágrimas en los ojos. Y tenía razón. Esos niños, esta comunidad, se habían convertido en mi verdadera familia de una forma que la sangre nunca me garantizó. Me querían no por lo que les podía dar, sino por quién era. Me incluyeron no por compromiso, sino por cariño real. Tenía 65 años, vivía en otro país con una enfermedad crónica, y jamás en mi vida había sido tan feliz. Descubrí que la familia no se define por los lazos de sangre o por la culpa, sino por el respeto mutuo y el afecto sincero. Aprendí que el sacrificio solo tiene sentido si nace del corazón, no cuando se exige, y que el amor no debe venir con condiciones ni precio. Lo más importante que entendí fue que nunca es tarde para empezar de nuevo, para elegirte a ti mismo, para alejarte de las personas que no saben valorar lo que aportas a sus vidas. Esa tarde, mientras me sentaba en el balcón viendo cómo el atardecer pintaba Lisboa de dorado, pensé en la tarjeta de Navidad que lo cambió todo. No queremos una abuela enferma. Y al final, tenían razón. No querían a una abuela enferma. Querían una cuenta bancaria sana. No me querían a mí. Querían lo que podía darles. Pero yo quería algo distinto para mí misma. Quería ser valorada, apreciada y amada por lo que soy, no por lo que puedo ofrecer. Y en un pequeño café en Alhama, rodeada de niños que me decían la abuela americana, encontré justo eso. Las llamadas desde Connecticut dejaron de llegar. David y Suri por fin entendieron que sus amenazas no servían, y que sus súplicas ya no me tocaban. Yo ya había tomado mi decisión. Ninguna culpa, ninguna manipulación emocional podía hacerme volver atrás. Por primera vez desde que murió Harold, me sentí realmente libre. Y descubrí que esa libertad era el regalo más valioso que podía darme. Y ahora tengo curiosidad por ustedes, que están escuchando mi historia. ¿Qué harían si estuvieran en mi lugar? ¿Alguna vez han vivido algo parecido? Cuéntenmelo abajo, en los comentarios. Y mientras tanto, les dejo en pantalla 2 historias más que son de las favoritas del canal. Estoy segura de que los van a sorprender. Gracias por ver hasta el final. Corazón amarillo.